Buenas a todos. Lo primero que me gustaría es agradeceros vuestra confianza. Ya somos más de 1000 personas en el canal y bueno, aunque espero que acabemos siendo muchísimos más, me alegra y gracias a todos por suscribiros, gracias a Reinimen que hoy me ha hecho publicidad y bueno, voy a aprovechar que hay tanta gente nueva para inaugurar una sección de relatos de terror. Relatos escritos por mí y obviamente narrados por mí, como vais a ver a continuación. Así que espero que os guste y a ver qué tal. Nuestra primera historia de hoy habla sobre Darío, un tipo atormentado, una persona que vivía un infierno en vida. Y es que al caer la noche, sus peores presagios siempre se cumplían. Darío tenía un problema muy grande, y es que cada noche sufría unas pesadillas que si cualquier otra persona las hubiera sufrido, probablemente hubiera acabado suicidándose o volviéndose muy loca. Pero Darío tenía un problema, y es que disfrutaba esas pesadillas. Noche tras noche soñaba cosas muy desagradables, cosas que de verdad temía contar a alguien y que esa persona saliese corriendo pensando que era un monstruo. Darío soñaba que asesinaba gente. Veía los órganos latir de las personas, veía cómo esos órganos dejaban de latir al quitarle él la vida. Disfrutaba mucho de esas experiencias, tanto que fue creciendo y el disfrute al despertarse pasó a ser culpabilidad. Darío vivía tanto esos sueños, tanto que cuando se despertaba de verdad lo pasaba mal. Había asesinado a gente en su sueño y para él era como si hubiera asesinado a esa persona de verdad. Y, cansado, tuvo que contárselo a su madre. Su madre, como una buena madre, le intentó entender de la mejor manera posible y hizo lo que debía. Mandó a Darío a una especialista, una terapeuta cuya fama era por llevar a otros criminales, a otras mentes criminales, y estudiarlas. Darío en realidad no era un criminal, pero sí tenía esa oscuridad en su interior que para él le convertía, aunque fuera subconscientemente, en uno de ellos. Y Ariana, así se llamaba la psicóloga, empezó a estudiarle y empezaron las sesiones con ella. Ella se sorprendió mucho porque Darío, al margen de sus sueños, era un chico completamente normal, un chico bueno, una buena persona, puro. Pero cuando le contaba las cosas que soñaba, ella se le erizaban los pelos, no podía evitarlo. De hecho, una vez, en una de las primeras sesiones, Darío le contó el sueño de la noche anterior a Ariana. Y era un sueño que de verdad hizo que su tuétano se helase. Consiguió que una mujer que estaba harta de ver criminales, una mujer que estaba acostumbrada a tratar con las mentes más diabólicas del país, se asustase de verdad. El chico contaba cómo había apuñalado 16 veces a un vecino suyo y cómo, tras hacerlo, le había rajado de arriba abajo y había abierto su torso para ver qué había dentro, para ver los órganos latentes o ya no en su máximo esplendor. Todo un clima sanguinoliento que Ariana de verdad llegó a darle alguna que otra arcada. Y lo peor vino cuando Darío dijo: al final me cansé, en el sueño me cansé de mirar, abrí la puerta e hice pasar a dos perros. Y ahí vino con lo que más disfruté. Disfruté mucho escuchando cómo esos perros masticaban los órganos. Pocas veces en su profesión Ariana se había quedado sin palabras. Siempre tenía algo que decir, pero escuchar a un niño de 12 años decir eso, desde luego no había palabra para describir lo que ella sentía en ese momento. Así pues, prefirió terminar la sesión y mandar al chico a casa. Tras muchas sesiones, Ariana se dio cuenta de que no había forma de erradicar esos sueños. Era algo que tenía
Darío y con lo que tendría que vivir. Pero sí había una forma de hacerle vivir un poquito mejor, de hacerle más llevadera su vida y de que al despertarse no tuviese ese sentimiento de culpabilidad, pues él no era un criminal, solo era una persona con un subconsciente perverso y retorcido. Pero si ese subconsciente nunca salía a la luz, Darío sería un chico estupendo, podría llevar una vida completamente normal. Así pues, la psicóloga decidió darle unas pautas morales, unos ejercicios. Con el paso del tiempo, Darío fue realizando esos ejercicios y haciéndose a ellos. ¿Qué pasó? Que pasados unos años, 2 años en concreto, Darío ya era una persona mentalmente libre de la prisión de pesadillas a la que estaba acostumbrado a vivir. Y Ariana decidió que era buen momento para presentarle a Victoria, su hija. La hija de Ariana enseguida echó, pues como muchas niñas, su mirada encima de Darío. Le atraía, era un chico, como ya he dicho, muy bueno. Entre tanto avance, sus padres decidieron dar un paso adelante. El chico nunca había tenido ni acudido a una fiesta de pijamas. Su problema hacía que sus padres pensasen que podía ser un peligro para el resto de chavales. Sin embargo, por su 15º cumpleaños, los padres pensaron que ya no había ningún problema ni ningún peligro. Así que decidieron invitar a unos cuantos amigos de Darío y también a Victoria, la hija de la terapeuta de Darío. Sin embargo, una chica entre tantos chicos era una situación un poco incómoda para la niña. Así que decidieron invitar también a algunas amigas de Victoria. La madre de Darío era una mujer chapada a la antigua, así que chicos y chicas mezclados no le hacía mucha gracia. Así que decidió montar guardia y estar pendiente de los chavales. Ella estaría la mitad de la noche y su marido la otra mitad. En realidad, por mucho que quisiera ocultarlo, la madre de Darío, Miriam, tenía una segunda intención para observar a los chicos. Y es que en el fondo le daba miedo que Darío pudiese hacer alguna tontería o que dijese algo en sueños y escandalizase o asustase al resto de chavales que había en la habitación. Pero pasaron 4 horas y no hubo ningún problema. La mujer se levantó y su marido le tomó el relevo. Pasaron 2 horas más y no ocurría nada. Chicos durmiendo, algún ronquido, lo típico. El padre de Darío, Manuel, pensó, no ocurrirá nada y esto es realmente aburrido. Así que cogió y se marchó al salón a ver una película. Una película que él pensaría que sería muy divertida y que disfrutaría. Se tornó en un momento bastante dramático cuando Carol, una de las amigas de Victoria, pegó un chillido muy muy fuerte, un chillido desgarrador, tanto que despertó al resto de niños y a Miriam. Miriam, corriendo, fue a la habitación a preguntar qué había pasado. La chica le dijo que alguien había intentado asfixiarla. Alguien me ha intentado asfixiar con una almohada. Miriam, anonadada, pensó lo peor y llevó su mirada directa a Darío. Darío no sabía cómo reaccionar. En realidad, él pensaba que no había hecho nada, no recordaba nada. Y fue cuando Manuel apareció. Miriam le preguntó, ¿dónde has estado? Y él, ruborizado, sin poder mentir ante la evidencia, dijo que se había ido a ver una película que él creía muy lo típico, muy nervioso. Más nervioso se puso cuando Miriam empezó a lanzar una barbaridad de improperios a su marido. Unas palabras muy fuertes para unos niños tan pequeños presenciándolas. A los pocos segundos ella se dio cuenta de lo que había hecho y, avergonzada y triste, decidió llamar a los padres de los niños. La fiesta había terminado. Pero antes se llevó a Carol a una habitación para hablar con ella. Le preguntó si no había sido una pesadilla, si podía haber sido pues lo típico. Ella quería quitarle el problema de encima a su hijo. Carol dijo que no, que claramente alguien le había estado asfixiando con la almohada.
Sin embargo, ella consiguió zafarse, pero cuando encendió la luz, cuando pudo llegar al interruptor, todo el mundo estaba en su sitio. Era una habitación muy grande, por lo tanto, nunca llegó a ver a su agresor. Miriam no tenía palabras. Llegó a hablar con Ariana otra vez y Ariana le dijo que no sabía si es que la enfermedad, patología de Darío estaba yendo a más. Pero mira, pasaron los años. Darío fue a la universidad. Darío se casó con Victoria, curiosamente, y nunca tuvo ningún altercado más. Lo pasó bien. Seguía teniendo sus sueños, pero cuando se despertaba era una persona completamente libre. El peso de esos sueños quedaba en su fase REM, ahí quedaba todo. Una vez despierto, era otra persona. Así que el altercado con Carol quedó completamente olvidado. Habían pasado ya 15 años. Tenía 30 ya. Estaba casado. Victoria le adoraba, por supuesto. Y el chico tenía una vida normal, con su trabajo normal, con su mujer, con su independencia. Lo que quiere cualquier persona, él lo había conseguido. Pero lo peor estaba por llegar. El peor momento de la vida de Darío, el peor momento de su mujer, estaba por llegar. Y ellos no lo sabían, ellos ya no lo intuían. Especialmente Darío. Darío pensaba que se había liberado de su monstruo, pero su monstruo lo único que había hecho es aguantar su sed de sangre, desfogarse en sus sueños, pero los sueños ya se le habían quedado pequeños, no era suficiente para el monstruo que tenía dentro, no era suficiente, debía saciar esa sangre y lo tenía que hacer de la peor manera posible. Así que Darío despertó, pero no estaba en su habitación. Darío estaba en su rellano, en el rellano de su edificio. Estaba empapado, impregnado en sangre, con un cuchillo en la mano y el cadáver de una anciana, vecina suya, en el suelo. Darío, asustado, tembloroso, miró al suelo, vio a la anciana. No podía articular ninguna palabra, no podía chillar, no le salía nada. Y vio que la anciana tenía repetidas puñaladas, lo que había soñado varias veces, había ocurrido, y el cuchillo estaba empapado en sangre. Su puerta, justo detrás de él, estaba semiabierta. Sigiloso, Darío entró en casa. No quería hacer ruido. Sus padres se habían divorciado y su padre estaba pasando un tiempo con ellos. Por supuesto, él no quería que su padre se enterase de lo que acababa de ocurrir, pero no le quedaba otro remedio que contárselo a Victoria. Era la única persona en la que confiaba para contar algo de esa magnitud. Así que, nervioso, temblando, tragó saliva y antes de abrir la puerta pensó las palabras, no sabía cómo se lo iba a decir. Así que abrió, avisó a Victoria dándole un golpe en el brazo y le dijo: lo he hecho, no he podido evitarlo, ha salido mi monstruo y no he podido pararlo. Ella, nerviosa, le dijo: ¿qué has hecho? Le acompañó y vio lo que había pasado. El edificio era un edificio antiguo, apenas tenía vecinos y la única vecina que tenían ellos era esa señora. Por lo tanto, nadie iba a subir a esa planta a esas horas. ¿Qué hicieron? Con mucho cuidado llevaron el cadáver de esa señora a un pantano a muchos kilómetros de su casa. Lo arrojaron ahí e intentaron olvidar el asunto. Limpiaron el rellano, desinfectaron todo y, por supuesto, pasando un par de semanas, se mudaron. No podían estar ahí, no podían recordar lo que había ocurrido. Sin embargo, su padre, que no sabía nada, se fue con ellos también. Les preguntó que por qué se mudaban. Ellos lo que dijeron es que querían cambiar de aires, que el edificio era muy antiguo, querían ir a una finca más nueva. Bueno, cosas de gente joven, comprensible, su padre lo entendió. Lo último que quería Darío era ser un asesino. Tanto es así que empezó a hilar una teoría, y no era descabellada, la verdad. La noche que Carol fue asfixiada coincidió con su padre,
justo cuando su padre estaba de guardia, Carol fue asfixiada. El asesinato en su edificio justo ocurrió cuando su padre pasaba unas semanas con ellos. Darío empezó a pensar, ¿y si mis sueños son fruto de algo que vi de niño? ¿Y si mis sueños son el desencadenante de algo que vi hacer a mi padre? De algo que me atormenta y que no recuerdo, pero que me está destrozando la vida. ¿Y si el asesino, y si el verdadero monstruo es él? ¿Y si no soy yo? Y Darío empezó a hilar esa teoría, pero no podía decir nada, no podía acusar a nadie y menos a su padre, cuando todas las pruebas estaban en su contra. Así que Darío pensó algo, pensó, esto puede volver a ocurrir, y si soy yo el asesino, que estoy seguro de que no lo soy, quiero evitarlo, pero quiero demostrar que no lo soy. Así que Darío comenzó un plan que no le contó ni a Victoria. Pensaba que era mejor no involucrarla en eso y pensaba también que si le decía que su padre podía ser el asesino, Victoria desde luego no le miraría con los mismos ojos y probablemente acabaría marchándose o volviéndose loca de vivir con un presunto asesino en serie en su casa. Así que Darío siguió con su plan en silencio. Y no ocurría nada. Pasaron las semanas, su padre no se marchaba de casa, era un jubilado, su madre se había quedado con casi todo su dinero y la verdad no tenía dónde ir. Así que estuvo con ellos un tiempo más. Hasta que una noche Darío escuchó otra vez un grito. Esta vez un vecino sí había encontrado un cadáver. Darío se alegró mucho de encontrar ese cadáver. No por lo que conllevaba, porque era la muerte de una persona, pero sí porque por fin tenía la prueba de que él no había hecho nada. Llevaba semanas, meses incluso, atándose las manos antes de dormir. Era imposible físicamente que él hubiera asestado las puñaladas que tenía ese cadáver. Rápido cogió el teléfono y llamó a su madre. Mamá, han matado a alguien, pero no he sido yo. No he sido yo. Lo decía con felicidad. Hijo, ¿qué me estás diciendo? No entiendo qué. Mamá, ten cuidado con papá. Ten cuidado, pues él es el asesino. Él es un verdadero psicópata. Por culpa de él soy como soy. Su madre no sabía qué decir, excepto, claro, cuando le llegó un poco de claridad a la mente. Hijo, dices que han matado a alguien. Tu padre no ha podido ser. ¿Cómo? Tu padre no ha podido ser. Hemos estado esta noche juntos. Pero, mamá, ¿has estado toda la noche con él?, le preguntó. Tu padre está durmiendo aquí conmigo. Nos reconciliamos. No sé si será definitivo, no sé si volveremos, pero Darío le interrumpió. No le interesaba en ese momento la reconciliación de sus padres. No sabía cómo hilar eso, qué había ocurrido. Era imposible físicamente. Él había estado atado, estaba maniatado, es imposible. Todo lo que había ocurrido no tenía ni pies ni cabeza. Pero entonces hiló las cosas un poco más. Y cuando hablaba con su madre, notó que tenía una presencia detrás de él. Muy lentamente, despacio, y con el corazón acelerándose y disparándose, fue dándose la vuelta. Y ahí estaba Victoria. Victoria con un cuchillo jamonero que a él no le dio tiempo de esquivar. Victoria le clavó el cuchillo y le dijo en el oído: tenías que estropearlo todo. Tenías que acabar con esta historia, tenía que terminar así. Tenías que meter tus narices donde no debías. Por supuesto, él sí debía meter las narices. Quería salir impune de esa pesadilla, pero esa pesadilla se había convertido en realidad. Y la realidad es que su mujer tenía un cuchillo clavado. Le había asestado una puñalada en el abdomen y estaba intentando desgarrar su carne. Estaba intentando tirar con el cuchillo hacia arriba, pero los músculos
y los huesos y los nervios le impedían subir más. Y sacó el cuchillo y siguió asestándole puñaladas hasta que la ira que tenía ella en su interior terminó y se desfogó. Y su madre, Ariana, le ayudó a limpiar todo ese estropicio. ¿Por qué le ayudó? Porque Ariana sabía de las tendencias psicópatas y sociópatas de su hija. Ariana sabía que su hija tenía un asesino en su interior. Lo sabía desde muy pequeña. Y había visto que Darío era un conejillo de indias ideal para trazar un plan. Un plan en el que el día de mañana, si algo como lo que había pasado ocurría, el culpable sería Darío y no sería su hija. Hija que años más tarde fue encerrada con casi 50 años tras conocerse como una de las asesinas en serie más grandes de la historia. Pero claro, Darío nunca pudo ver eso.